¿Qué tal? Muy buenos días. Sean cordialmente bienvenidos. Antes de dar inicio, vamos a dar a conocer nuestras reglas de convivencia. Reglas de convivencia para la sesión virtual. Se recomienda usar audífonos para tener un mejor audio. Si presentas problemas con tu conexión, apaga tu video y permanece en la sesión solamente con tu audio. Esto permitirá que tu conexión sea más estable. Solo el expositor podrá compartir en las pantallas las presentaciones. Tu micrófono deberá estar silenciado durante la sesión. En caso de una duda o comentarios, deberás registrarlos en el chat de la plataforma. El moderador de la sesión le hará llegar las dudas al expositor. Las preguntas deben ser breves y concisas. En caso de que por cuestión de tiempo el expositor no alcance a dar respuesta a tu duda, puedes mandarla por correo electrónico capacitación@coparmexmetropolitano.mx y te dará la respuesta. En caso de que la conexión se interrumpa o se suspenda por tiempo, debes ingresar de inmediato al mismo enlace o liga que recibiste para continuar la sesión. Coparmex Metropolitano del Estado de México. Más y mejores empresas para México. Gracias. Continuamos cediendo la palabra a la maestra Yeri Correa. Bienvenidos. Muy buenos días. Agradecemos a todos su presencia. Nos da mucho gusto realizar hoy este Zoom con el tema actualización de carta aporte, en donde los expertos de las comisiones de grandes empresas y fiscal del Centro Empresarial Metropolitano del Estado de México van a compartir con ustedes las normas para el traslado de mercancías. Preside esta sesión la licenciada Irma Flores, presidenta de la Comisión de Grandes Empresas. Bienvenida, presidenta. Muchas gracias a todos, maestra Yeri, muchas gracias por la presentación. Para nosotros es un gusto tenerlos aquí, sobre todo porque siempre estamos preocupados por la actualización a las empresas y sobre todo para este tema de nuevas reformas, nueva información, que tenemos que estar muy actualizados finalmente porque es para nuestras empresas y tener el cuidado y la precaución de llevar todo en orden ante las autoridades. Para mí tengo un agradecimiento muy especial a la empresa Asesorías Especializadas en Negocios y Grupo Asesores en Negocios, que en esta ocasión nos comparten conocimiento a través de sus ponentes, que es el licenciado Daniel Antonio Patiño Espinosa, que brevemente doy su semblanza. Es director de contabilidad, licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría de Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya sólida formación académica ha sido respaldada por más de 20 años de experiencia profesional contable. Desde el año 2009 forma parte de Grupo Asesores en Negocios en la unidad contable, asesorías especializadas en negocios, ha contribuido significativamente al éxito de numerosos proyectos en la actual rol como director operativo de contabilidad, liderando a un equipo integrado por gerentes, encargados y auxiliares contables. Es reconocido no solo por su experiencia técnica, sino también por su habilidad para liderar, inspirar y motivar a su equipo hacia el logro de objetivos comunes. Su trayectoria ha dejado gran impacto en diversas instituciones como contador en el Hospital Ángeles del Pedregal, Ascorena Consultores Corporativos y Suministros Profesionales VAL. Su dedicación y pasión por la contabilidad se reflejan en el éxito continuo de las operaciones bajo su supervisión. También contamos con la presencia y la exposición del licenciado Fernando Juárez Flores. Él es director también de contabilidad, licenciado en Contaduría por la Universidad Insurgentes, cursó el diplomado en Normas de Información Financiera en el Colegio de Contadores Públicos de México. Su formación académica combinada con su experiencia práctica se está sustentada por una trayectoria de 10 años en el ámbito financiero y fiscal. Desde el 2013 forma parte de Grupo Asesores en Negocios, en la unidad contable, en asesorías especializadas en negocios. Su trayectoria destaca por su enfoque proactivo en el diseño de estrategias por la optimización de procesos contables, garantizando precisión y cumplimiento normativo. En su rol de director de contabilidad, ha liderado en su equipo de trabajo, conformado por también gerentes, encargados y auxiliares.
Trabaja con grandes firmas del giro restaurantero, reaseguradoras, empresas de servicio, maquiladoras, textiles y muchos artistas, entre otros. Su experiencia en la gestión de relaciones con los clientes no solo ha enriquecido su trayectoria profesional, sino que también ha demostrado su habilidad para crear un impacto positivo y duradero en diversas empresas, tales como son Grupo Fogo de Chao, Restaurante Ling Ling, Figuras del Medio Artístico y Grupo Almacenes de C, por mencionar algunas de ellas. Pues bienvenidos, contador Daniel y contador Fernando, estamos a sus órdenes y agradecemos mucho su participación en esta conferencia. Le cedo la palabra al contador Daniel Antonio Patiño, por favor. Muchas gracias, Irma. También gracias, Jerry, por la introducción. Pues un gusto que nos puedan acompañar en esta sesión eh, para comentar sobre un tema bastante relevante en los últimos años, como ha sido la carta aporte. Esperamos que sea de su agrado, que sobre todo pueda solventar algunas dudas que todos tenemos alrededor de la puesta en práctica de este carta aporte. Voy a empezar a compartir pantalla. Precisamente el tema que nos atañe ahorita es ver la actualización de la carta aporte en este 2024. Es un complemento que acompaña a los FDIs de ingresos. Vamos a ver más adelante qué características debe de llevar cada operación para ser sujetos de emitir este complemento carta aporte. De inicio, me gustaría abordar el tema de qué es la carta aporte. Para quienes no estamos a veces muy empapados, nada más lo hemos escuchado. La carta aporte es un formato electrónico que engloba todos los datos respecto a los bienes o las mercancías que se trasladan en territorio nacional, ya sea por vía terrestre, vía aérea, vía marítima o incluso vía ferroviaria. El objetivo esencial de esta carta aporte es que la autoridad pueda captar información. ¿Para qué necesita esta información? Precisamente para obtener conocimiento. A final de cuentas, vamos a ver que la carta aporte lo que le facilita a la autoridad es acercarse un poco a conocer todo lo que nosotros desarrollamos de nuestras operaciones en cuanto al traslado de bienes, porque precisamente ese conocimiento le servirá a la autoridad para desarrollar un esquema de control en estas actividades. Al final de cuentas, la carta aporte no es un documento nuevo. Regularmente, como vamos a ver más adelante, es un documento que ya desde el Código de Comercio venía mencionándose, pero actualmente la autoridad ha puesto mucho énfasis en su implementación porque significa una herramienta tecnológica que se pone para digitalizar y simplificar todos los procesos de transporte de carga en este país. Esto es que también para los transportistas y quienes usamos el servicio de un transporte, se pueda facilitar todos estos trámites, hacerlos más eficientes, más rápidos y sobre todo más seguros. A la autoridad lo que le da también es mayor transparencia y mayor control en el tema de todo este manejo de transporte de bienes. Y al ser un documento digital, precisamente la información que se plasma en esa carta aporte puede ser monitoreada en tiempo real, tanto por nosotros, los usuarios, como por la autoridad que lo quiera revisar. Lo que al final de cuentas busca es reducir fraudes y falsedad de información en el transporte de las mercancías. También con el crecimiento de todo el comercio electrónico que se ha dado en los últimos años y lo que conlleva esto, la expansión de todo lo que es el mercado logístico, la autoridad lo que necesitaba era contar con una herramienta tecnológica que simplifique todos estos procesos y que facilite también la cadena de suministro en estos traslados. Esto, al final de cuentas, contribuye a que se modernice el sistema de transporte de carga en México y precisamente que se mejore la competitividad en el país respecto a todo el traslado de estos bienes. Al final de cuentas, el implementar estas medidas de control tiene también que obtener una mejoría en la calidad que prestan en el servicio los transportistas y además para el usuario es benéfico porque reduce costos y le da mayor seguridad en el tema del manejo de sus bienes. Esta modernización, esta simplificación en los procesos de transporte de carga en el país
al final es simplemente adaptarse a lo que actualmente son las necesidades y demandas del mercado y también a mejorar lo que es la modernización del sistema de transporte en México. Como vamos a ver más adelante, el complemento carta aporte siempre va acompañado de un CFDI. Puede ser un CFDI de ingreso o un CFDI de traslado. Vamos a abordar las diferencias entre uno y otro, pero no hay que dejar de lado que también en el rubro fiscal la autoridad lo que busca es que este complemento carta aporte acompañe a esos CFDIs de ingreso para que el receptor del CFDI pueda también hacer deducible el gasto que está contratando respecto al transporte de sus bienes, ¿no? Eso por el lado de cuando nos emite a nosotros un CFDI de ingreso. Es requisito fundamental que se acompañe la carta aporte para que en alguna revisión de la autoridad nosotros podamos deducir ese gasto. Pero por el otro lado, los CFDIs de traslado que no tienen un manejo de deducción, también es importante tenerlos porque al final de cuentas, si ocurre alguna eventualidad en el trayecto del traslado de nuestros bienes, como puede ser un accidente o un robo de mercancías, el tema de manejar alguna denuncia en el Ministerio Público o hacer efectiva la póliza de un seguro, es necesario contar con ese CFDI de traslado y su correspondiente complemento carta aporte. Al final, ¿cuáles son los beneficios de esta carta aporte? En primera instancia, identificar a detalle qué mercancías se están transportando y la ruta que está siguiendo. Por otro lado, también conocer el punto de origen y el punto de destino de esas mercancías, para que en los casos de verificaciones aleatorias que haga la autoridad, se puedan anticipar los riesgos o las amenazas en ese traslado. También brinda información del trayecto y el traslado de esos bienes para establecer estrategias que garanticen la seguridad de ese tránsito en esas rutas. También se cuenta con elementos que permiten verificar qué operaciones están realizando entre las personas que participan en ese traslado de mercancías y proporciona a las dependencias públicas o a los responsables de vigilancia y control de vías de paso los suficientes elementos para que verifiquen si la mercancía que se está trasladando tiene su legal tenencia o estancia en ese traslado. Al final de cuentas, creo que lo que busca la autoridad es, con esta carta aporte, fortalecer el comercio formal y precisamente combatir la informalidad que actualmente se vive en el traslado de mercancías en este país. Ya no digamos también del contrabando. Antes de empezar con los diferentes aristas que maneja una carta aporte, es importante conocer el fundamento legal de esta carta aporte. Como les comentaba, desde el Código de Comercio ya se viene manejando lo que es una carta aporte en su artículo 581. Precisamente Código de Comercio en su título 10, que engloba los transportes por vías terrestres o fluviales, en su capítulo primero, que es el contrato mercantil de un transporte terrestre, nos arroja en el artículo 581 que el portador de mercadería debe extender al cargador una carta aporte. Esa es como que la base de donde parte todo esto. En dicha carta aporte se menciona en Código de Comercio que básicamente se debe de expresar quién es el cargador, quién es el porteador, quién es la persona que va a recibir en su momento todos esos bienes y a manera de características el peso o las marcas o signos exteriores que traiga el bulto de mercancía que se está transportando, la fecha en que se está expidiendo esta carta aporte, el lugar en que se está entregando la mercancía, el precio que va a llevar este servicio de transporte y el plazo en que se debe hacer la entrega al consignatario. Y en su caso, si hay algún retardo en la entrega, alguna indemnización que deba de abonar el porteador. Entonces, desde Código de Comercio partíamos en esa base que ya se establecía para un contrato mercantil de un transporte terrestre de bienes la necesidad de una carta aporte. Después ya entramos a lo que es Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 29 y 29A, que básicamente engloban lo que es los CFDIs. El artículo 29 es el que, de Código Fiscal de la Federación es el que establece la obligación que tenemos nosotros como contribuyentes de expedir comprobantes fiscales, más comúnmente conocidos como un CFDI, por todos los actos o actividades que nosotros realicemos, por los ingresos que percibamos o incluso por las retenciones de impuestos que realicemos nosotros. Para poder nosotros emitir ese CFDI, es necesario contar con una firma electrónica, un certificado de firma electrónica avanzada que esté vigente,
y además haber tramitado ante el SAT un certificado de sello digital. Por lo que hace el artículo 29A se enfoca más en los requisitos puntuales que debe llevar ese CFDI, que a grandes rasgos pues es el RFC de quien emite ese CFDI con su razón social y su régimen fiscal, el RFC de quien recibe el CFDI, igual con su razón social y ahora su código postal, ya no como tal el domicilio fiscal completo, lugar y fecha en que se expide el CFDI, la breve descripción de los bienes que dan lugar a esa actividad, su unidad de medida, su clave de producto, la cantidad, el uso que se le va a dar a ese CFDI, la forma y el método de pago en esa operación y el valor unitario e importe total de la operación, ya sea en número o en letra. Ley de IVA también nos establece un requisito vinculado a esta carta aporte, precisamente en su artículo 1A, fracción 2, inciso C, que nos habla precisamente de que se debe hacer una retención de impuesto en algunos supuestos. En este caso es cuando se reciban servicios de autotransporte terrestres de bienes, cuando lo reciba una persona moral por parte de una persona física u otra persona moral. Y el reglamento de IVA en su artículo 3 precisamente nos establece que esa retención a la que se hace mención del servicio de autotransporte terrestre de bienes se hará por la tasa del 4% del valor de la contraprestación pagada. Aquí cambiar. En reglas generales de comercio exterior también se menciona todo el sustento de lo que es la carta aporte. En la regla 2.4.12 se habla del despacho de mercancías mediante la transmisión de información. Esto es, qué mecanismo se maneja de selección automatizado para despacho de mercancías precisamente en aduanas. La regla 3.1.15 nos indica todos los procedimientos para tramitar un documento aduanero. La regla 3.1.31 precisamente nos habla del procedimiento para presentar en despacho aduanero de mercancías todos los documentos. El despacho aduanero en sí es todos los actos y formalidades que tenemos que hacer para poder ingresar o sacar del país mercancías. La regla 3.1.32 nos habla de ese despacho aduanero, pero con un pedimento consolidado. El pedimento consolidado en sí es un documento electrónico que avala varias operaciones de comercio exterior realizadas por un mismo importador o exportador. Y precisamente en esa regla, la 3.1.32, se menciona que es importante para ese despacho aduanero de mercancías con pedimento consolidado presentar ante el mecanismo de selección automatizado un documento donde dentro de los requisitos es que se lleve el folio fiscal del CFDI con complemento carta aporte. Finalmente, la regla 3.1.33 nos habla de el despacho de mercancías sin presentación de un pedimento impreso, sino que basta que sea de manera digital. Regresando también al Código Fiscal, ahora el artículo 83-84 nos habla de infracciones y sanciones. Específicamente el artículo 83, una de las infracciones que se menciona relacionadas con la obligación de llevar contabilidad es no expedir o acompañar la documentación que ampare mercancías en transporte territorio nacional. Eso en su inciso 12. Y el artículo 84 nos dice que la sanción relativa a esa infracción puede ir de 880 pesos a 17,030 pesos. En el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, en su artículo 74, derivado del capítulo 8, que es Condiciones del Transporte, nos habla que los autotransportistas deben emitir por cada embarque una carta aporte debidamente documentada, cuyos datos esenciales son el nombre del autotransportista, el nombre y domicilio del destinatario, la designación de la mercancía que precisamente estamos trasladando, el precio de ese transporte, la fecha en que se efectúa esa expedición de esa carta aporte, el lugar en que se va a recibir la mercancía y el lugar de donde parte la mercancía. Y finalmente, en la resolución miscelánea fiscal vigente, en la sección 2.7.7, habla totalmente de las reglas de expedición de CFDI con complemento carta aporte. La primera subsección son disposiciones generales.
la segunda subsección ya habla de transporte terrestre y la tercera subsección de esa subsección miscelánea 2.7.7 habla del transporte marítimo. Dentro de algunas reglas que vienen ahí en su miscelánea, que más adelante el contador Fernando nos apoyará a describir un poquito más, se menciona también el transporte dedicado. Este es como reglas de emisión de un CFDI cuando se presta ese servicio. Para los que no estamos muy relacionados con este tema, el transporte dedicado en sí es asignar un vehículo exclusivo para un solo cliente o una flotilla exclusiva para un solo cliente en ese transporte. Esto es que en un mismo camión no se lleven varios paquetes de diferentes clientes, sino que en ese camión precisamente se lleve solamente mercancía de un solo cliente. Esto, al final de cuentas, al cliente que lo contrata, pues le otorga mayor control en sus envíos y reduce también riesgos porque puede monitorear en tiempo real el traslado de exclusivamente sus mercancías. Además de que, pues disminuye costos para la empresa contratante. Ahora, la carta aporte es un documento que el SAT ha venido implementando prácticamente desde hace ya casi 3 años. En esta cronología podemos ver que el 1 de mayo de 2021 fue cuando se publicó por primera vez en la página del SAT el tema de la carta aporte. El 1 de junio de 2021 entró en vigor el complemento carta aporte, pero de uso opcional. Cabe mencionar que antes de llegar al 1 de enero del 22, que fue cuando ya se estableció de manera obligatoria el complemento carta aporte, o sea, es un rango de 6 meses, hubo varias postergaciones en su implementación. Al final de cuentas, el 21 de septiembre del 2021 se dio una prórroga que originalmente vencía el 30 de septiembre de 2021 hasta el 1 de diciembre de 2021. Después, el 1 de diciembre de 2021 se estableció otra prórroga hasta el 31 de marzo del 2022. El 9 de marzo del 22 se hizo otra prórroga hasta el 1 de octubre del 22. El 25 de agosto del 22 hubo una cuarta prórroga, ahora hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, se seguía manejando como un uso opcional el complemento carta aporte y tampoco se establecían de manera obligatoria las sanciones o multas por cometer infracciones o errores en la implementación de esa carta aporte. La penúltima prórroga, perdón, fue el 25 de noviembre del 2022, cuando se prorrogó hasta el 31 de julio del 2023. Y el 16 de julio del 23 fue la última prórroga hasta el 31 de diciembre del 2023. Para esto, desde el 25 de septiembre del 2023 ya se había publicado en la página del SAT toda la documentación técnica de la nueva versión, que era la 3.0 en su momento, cuya vigencia iba a empezar originalmente el 25 de noviembre del 2023. Ya vimos que hubo después la mencionada prórroga y a partir del 1 de enero del 24 ya se estableció que se iba a manejar de uso obligatorio el complemento carta aporte para operaciones de comercio exterior y que además ya se iban a hacer efectivas las sanciones y multas por emitir incorrectamente el CFDI con complemento carta aporte. Esto a partir prácticamente de este año. El 31 de marzo del 2024 terminó el periodo de convivencia entre la versión anterior, 2.0, y la versión que en su momento estaba vigente, que era la 3.0. Y el 1 de abril de 24 ya se estableció con esa versión 3.0 su uso obligatorio. El tema que nos atañe precisamente en esta sesión es que el 17 de junio del 2024 se publicó en la página del SAT la nueva versión 3.1 del complemento, cuyo uso obligatorio sin periodo de convivencia con la versión 3.0 se estableció a partir del 17 de julio del 2024. ¿Por qué vemos que no se pasó de una versión 3.0 a una versión 4.0? Porque al final de cuentas los cambios y las modificaciones que trae esta nueva versión 3.1 no son tan de fondo, son más técnicos. Por eso es que no se evoluciona a una versión 4.0. Ahora cedo la palabra al contador Fernando Juárez, quien nos va a apoyar a describir las características de este complemento carta aporte. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Irma. Gracias, Jerry, por su calurosa y generosa presentación. Estimados amigos, empresarios, colegas, la carta aporte. La carta aporte
es un documento trascendental en las organizaciones. En este entorno económico hemos visto que hay pues una dinámica importante en el intercambio de bienes y servicios. Tenemos un crecimiento importante en el país en las cadenas de suministro y eso hace que, adicionado a otros factores como el nearshoring, pues sea de vital importancia implementar en estos sectores de transporte pues un adecuado uso, control y cumplimiento de este complemento, ¿no? En este sentido, como ya se mencionaba, estos FDIs vamos a ver justamente o vamos a interactuar con dos FDIs. El primero es de tipo ingreso con complemento carta aporte y el segundo es el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, ¿vale? Entonces, la importancia para los contribuyentes pues es primero entender en dónde justamente aplica un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte y en dónde aplicará el de tipo traslado, ¿no? Entonces, además de eso, como ya se mencionaba, encontramos la necesidad de controlar estos FDIs, dado que, por ejemplo, quien contrata la prestación de un servicio de transporte, ya sea marítima, aérea, terrestre, pues justamente necesitará el CFDI de tipo ingreso por parte de quien le presta el servicio. Y además de contener la carta aporte, pues también justamente ahí se amparará la contraprestación que él le pagará por dicho servicio. De ahí la importancia porque también tiene un impacto en la deducibilidad de las operaciones de los contribuyentes y en consecuencia, pues, en su cálculo de su resultado fiscal y su resultado financiero. Adelante, Dani, podemos pasar a la siguiente. Gracias. En este sentido, me toca abordar lo establecido en la resolución miscelánea fiscal para el 2024 y en este punto pues encontramos justamente cómo está estructurada pues esta normativa para los contribuyentes. En la subsección 2.7.1 encontramos las disposiciones generales. Y aquí básicamente vamos a encontrar en la regla 2.7.1 justamente pues la obligatoriedad de emitir el CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte. ¿Quiénes son los sujetos para emitir este complemento? Pues son propietarios, poseedores de mercancías y pues todos aquellos contribuyentes que transporten sus bienes, sus activos, justamente con medios propios, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a encontrar en las disposiciones generales y justamente para el caso de los prestadores de servicios en las distintas facetas, terrestre, marítima, fluvial, pues también encontraremos que en la contraprestación, en el CFDI que emitan, que ampare la contraprestación, pues tendrán que incorporar este complemento carta por, ¿vale? Ahora bien, en la sección 2.7.2 encontramos la sección justamente que pues regulará el sector del autotransporte. Y aquí vamos a encontrar de manera general varios casos de emisión, justamente, varios sectores, justamente, como pueden ser el caso del traslado de bienes y valores, el traslado justamente de hidrocarburos, ajá, o químicos y algunos otros elementos que son, digamos, de cuidado, justamente. El caso de las grúas, los fletes y de arrastre. Y al final, en la tercera subsección, vamos a encontrar lo que es el tema del transporte marítimo. ¿Bien? Entonces, pues adelante, Dani, por favor. Bien, bueno, entrando a detalle, justamente en el caso de las disposiciones generales, encontramos que esta carta aporte, pues obviamente va originada o va enfocada justamente a los propietarios, poseedores, tenedores de mercancías, que justamente aquí los que se ven en la necesidad por las distintas actividades económicas que realizan de transportar sus bienes, sus mercancías, pues tendrán que emitir un CFDI de tipo traslado, el cual tendrán que incorporar un complemento carta aporte. ¿Qué es esto del CFDI de traslado? El CFDI de traslado lo emite justamente el propietario del bien o de la mercancía en cuestión y, bueno, justamente dentro del CFDI detallará justamente las características, la mercancía, el número de unidades que esté transportando y justamente
incorporando justamente un valor cero. Y en el caso de la carta aporte, pues tendrá que incorporar los datos que ya hemos mencionado, el inicio del viaje, el destino final de entrega de las mercancías, lo que está transportando, sus características a nivel volumen, peso, y al final, pues como ya se mencionaba, desde el punto de vista de las políticas públicas, este documento, pues lo establece la autoridad como un medio de control, de fiscalización y sobre todo, pues para evitar justamente el contrabando. Es una medida que busca combatir justamente estas pues, prácticas ilegales que se pueden encontrar dentro del país, ¿no? Entonces, importante entender que los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías y de bienes, pues tendrán que emitir este CFDI de traslado, incorporando la carta aporte, ¿sale? Otro punto trascendental tiene que ver con los intermediarios, y esto es básicamente pues todos los agentes de transporte que en sus distintas modalidades tienen a bien ofrecer el servicio de transporte de mercancías. Y aquí podemos encontrar una gama muy alta, ¿no? Desde los famosos fleteros, autotransportistas que brindan ese servicio terrestre, desde los fletes marítimos, fletes aéreos, servicios de paquetería y mensajería, y también ya proveedores muy especializados en el sector de traslado de valores, los que también transportan hidrocarburos o petroquímicos, los que también se dedican justamente al arrastre de, pues de bienes, de automóviles o servicio de grúa, y también pues otros proveedores de transporte, como podrían ser los famosos forwarders, o incluso también residentes en el extranjero sin establecimiento en territorio nacional, que por las características de sus servicios, pues se vean involucrados en las cadenas de suministro y que se vean obligados a transportar mercancías que provienen del extranjero y que al final tienen pues un destino en territorio nacional o viceversa, ¿no? Entonces, pues en este caso, en las disposiciones generales, entendamos que los propietarios, poseedores y tenedores y los agentes intermediarios son los que estarán obligados a emitir ya sea un CFDI de tipo traslado o un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte, ¿vale? Dani, por favor, si pasamos a la que sigue. Perfecto. Entrando justamente a la subsección del sector de autotransporte, bueno, pues vamos a encontrar el traslado de bienes o mercancías. Y aquí es bien importante entender justamente aquellas o aquellos supuestos en donde justamente el traslado de mercancías se da en un traslado de tipo local, es decir, que los contribuyentes, ya sean poseedores o intermediarios, pues tengan plena y absoluta certeza de que su recorrido pues no abarcará un tramo de jurisdicción federal, ¿vale? Entonces, en este sentido, si son agentes intermediarios, lo veré más adelante, podrán acreditar el transporte de sus mercancías o la mercancía de sus clientes única y exclusivamente con la expedición del CFDI sin complemento tipo carta aporte. Si fuese que van a recorrer un tramo superior a 30 kilómetros de longitud, es decir, del inicio y final del destino, sí tendrán que incorporar un complemento carta aporte. Para el caso de los propietarios, poseedores o tenedores que por sus propios medios necesitan transportar mercancías y que tengan plena certeza de que no transitarán por jurisdicción federal o que lo harán por un tramo inferior a 30 kilómetros, podrán hacerlo única y exclusivamente con el CFDI de tipo traslado. Entonces, si trasladan sus mercancías por jurisdicción de carácter federal, entonces sí será un CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte, ¿vale? Ahora, justamente también, pues tenemos algunos mecanismos de excepción que es importante conocer. Por ejemplo, a transportistas que no les será aplicable justamente esta regla, pues son todos aquellos que sean residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional. Es decir, que se encuentren domiciliados y que la administración principal de su negocio se encuentre en el extranjero y que por, pues digamos, su oferta de servicios, pues se vean inmersos justamente en participar en las cadenas de suministro o tener que transportar ciertas mercancías del extranjero a territorio nacional. ¿Sale? Ahora,
En el caso de los transportistas de hidrocarburos o petrolíferos, por ejemplo, aquí vemos un camión de Pemex, que lo hagan por sus propios medios, ya sea que transporten, digamos, el tema de los petrolíferos, justamente la gasolina, en un tramo de jurisdicción local, ¿no? Para ellos no aplica justamente el CFDI de tipo ingreso o el CFDI de tipo traslado. Ellos automáticamente, por las características de lo que están trasladando, sí tienen que incorporar el complemento carta aporte y el complemento que acredita justamente que pues la mercancía pues corresponde a hidrocarburos o petrolíferos, ¿sale? Para ellos no aplica esta facilidad de transitar en jurisdicción local sin complemento carta aporte, ¿vale? Bien importante también justamente que en este complemento carta aporte pues se incorpore en el traslado de mercancías que se destinan justamente en el despacho aduanero, ¿sale? Vaya, aquí pues básicamente si estamos en un lugar justamente en aduana y pues se ve en la necesidad de hacer algunas maniobras, no es necesario justamente incorporar el complemento carta aporte. Para ellos que están justamente en esta zona federal, en la aduana, ellos no necesitan incorporar el complemento carta aporte porque se entiende que están haciendo maniobras justamente pues en ese lugar y que al final pues obviamente van a ser mercancías destinadas al despacho aduanero, ¿sale? Y en el caso por último, pues encontramos el tema de la transportación de los medicamentos, ¿vale? Entonces, Dani, por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Bueno, pues dentro de las facilidades que encontramos justamente en esta sección del autotransporte, vamos a encontrar una que es muy importante. Y esto tiene que ver justamente con identificar si estamos haciendo un traslado en jurisdicción local que no involucre transitar en jurisdicción federal por un tramo superior o de longitud de 30 kilómetros. Y aquí, pues básicamente, lo que nos dice por ahí esta regla es que si el transporte se está generando en un camión justamente que tiene una nomenclatura en términos de la norma oficial mexicana 012 emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes -2 del 2017, si las mercancías se están transportando en un camión C2, es decir, que tiene un máximo de ejes de 2 y un número de llantas 6, que aquí vemos un ejemplo de este camión. Aquí podríamos también ver un camión de tipo 3,5. Pues justamente ellos, si no van a transitar por jurisdicción federal, pues tendrán la posibilidad de única y exclusivamente acreditar su mercancía si son propietarios con el CFDI de tipo traslado o si es un agente intermediario con el CFDI de tipo ingreso sin complemento carta aporte. Entonces, muy importante para pues aquellas empresas justamente que transitan en ciudades, que transitan en territorios locales, pues obviamente pueden apegarse justamente a esta disposición, ¿vale? Dani, si pasamos, por favor, a la siguiente. Bueno, ahora, ¿qué otros sectores justamente aborda, perdón, esta disposición? Bueno, pues ya veíamos que los servicios de paquetería y mensajería, servicios de grúas y auxiliares, arrastre y salvamento, servicios de transporte y distribución de hidrocarburos, servicios de transporte consolidado de mercancías y prestación de traslado de fondo de valores, ¿sale? Entonces, aquí de manera breve, justamente en los servicios de paquetería y mensajería, pues vamos a encontrar que la disposición ofrece justamente pues algunas facilidades y en este caso es importante entender que la resolución establece 3 etapas de traslado. Por ejemplo, si es una etapa de traslado en jurisdicción local, en donde pues obviamente van del tramo A al tramo B y no, no se tiene justamente o no se busca transitar por jurisdicción federal, pues en este caso pues tendrán que emitir el CFDI de tipo ingreso sin el complemento carta aporte. Ahora, en una etapa número 2, en donde pues sí se transita por jurisdicción federal y justamente también hay un cambio en el automóvil o en el medio justamente en el cual se están trasladando las mercancías, pues sí será necesario justamente ya emitir el CFDI de tipo ingreso
para el cliente con su complemento carta aporte, ¿no? Y en su caso, pues podemos encontrar también un tercer tramo justamente en esta parte, en donde, pues obviamente, el paquete se entrega al destinatario. Si no se tiene certeza de que se va a transitar por jurisdicción federal, bueno, pues obviamente queda relevado la emisión del complemento carta aporte y única y exclusivamente con el CFDI de tipo ingreso, pues lo podremos acreditar, ¿vale? Muy bien, bueno, voy a platicarles también un poquito de lo que me parece interesante justamente sobre el tema de la prestación de servicios de traslado y fondo de valores, ¿sale? En este caso, pues desde luego, la emisión del CFDI por los servicios, pues, que amparen la contraprestación es necesaria. Y además de esto, pues obviamente para amparar el traslado, pues es necesario que se emita un CFDI de tipo traslado, ¿sale? Para ello sí es necesario justamente emitir el CFDI de traslado y si, insisto, se va a transitar por jurisdicción federal, se tendrá que incorporar el tema del complemento carta aporte, ¿vale? Entonces, muy bien. Y finalmente voy a cerrar explicando un poco sobre el servicio de transporte consolidado de mercancías, ¿sale? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Entendamos un poquito que en este ámbito, pues, estos proveedores de transporte consolidado de mercancías se les conoce en el mercado como los forwarders. Y aquí básicamente, pues, lo que hacen es que su oferta de servicios va destinada justamente a ofrecer el traslado de bienes o mercancías pero sin que digamos, sea el espacio completo para el cliente. Es decir, dado que su enfoque va orientado justamente a clientes en donde, pues, su volumen de mercancías no es tan alto, pues solo rentan espacios justamente para que, pues, se traslade la mercancía, en un espacio, no todo no todo el transporte, sino un espacio pequeño, ¿vale? Entonces, bueno, pues justamente aquí lo que vamos a encontrar es que para ellos, pues obviamente tendrán justamente que pues apegarse un poco justamente a las reglas de mensajería y paquetería, es decir, se establece un primer tramo en donde pues única y exclusivamente se emitirá un CFDI justamente sin el complemento carta aporte. Si hay un tramo 2 justamente en donde se transite por jurisdicción federal, entonces sí se incorporará justamente un complemento carta aporte. Y si hay un tramo 3, bueno, en este caso igual, si no se tiene la certeza de transportar por jurisdicción federal, pues evidentemente no será necesario emitir el complemento carta aporte, ¿vale? Entonces, Dani, por favor, si pasamos a la que sigue. Muy bien. Bueno, pues la última sección justamente de el tema de la resolución miscelánea fiscal obedece al transporte marítimo. Y aquí vamos a encontrar 4 reglas fundamentales, ¿sale? Pero antes de abordarlas, es importante entender qué es un servicio de fletamiento en general, ¿sale? En el tema de este concepto lo encontramos regulado en el derecho marítimo nacional y básicamente, pues las figuras que se relacionan es un arrendador, en este caso el arrendador es el propietario de la nave o de la embarcación justamente que se va a encargar de transportar las mercancías y tendrá que haber un arrendatario que es el que va o tiene la necesidad justamente de transportar sus mercancías. En este sentido, el servicio de fletamiento a casco desnudo es eso, es un contrato de arrendamiento de la nave, justamente, en donde se van a realizar el transporte de bienes o mercancías. ¿Sale? Entonces, en este sentido, pues el arrendador se obliga justamente a poner a disposición una embarcación justamente que se encuentre en estado de navegabilidad, sin armamento y sin tripulación. Esto es muy importante entenderlo como el acto jurídico que regula esta operación y que también, pues la regla en su texto también hace referencia. En este sentido, el fleteador será el arrendatario o posesionario, el cual justamente deberá emitir el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte
por el traslado de mercancías que se den entre puertos que se encuentren ubicados dentro de los litorales de territorio nacional. ¿Vale? Entonces, también importante decir que esta obligación no será aplicable para un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional. ¿Vale? Segunda regla tiene que ver con el servicios de fletamiento por tiempo determinado. Y aquí, pues básicamente entendamos que también existe un arrendador, quien es el que facilita la nave, la embarcación, y él pues será el responsable de la gestión náutica y personal responsable de la seguridad del buque. Aquí encontramos una diferencia respecto a la sección anterior porque en el servicio de fletamiento a casco desnudo, única y exclusivamente el arrendador, ¿sale? Facilita la embarcación, en este caso al arrendatario, y el arrendatario se va a encargar justamente de operar toda la nave. En este caso no. En el servicio de fletamiento por tiempo determinado, el arrendador no solamente facilita la nave, sino también facilita al personal y todas las medidas necesarias para que se dé una adecuada gestión náutica, ¿vale? Ahora, en el caso del arrendatario, él única y exclusivamente asumirá la gestión comercial del navío, es decir, se encargará de administrar la carga, de cómo poder ubicarla y justamente de administrar el origen y el destino de las mercancías. ¿Vale? Entonces, pues en este sentido, también tendrá que emitir, en este caso, el arrendador, justamente el CFDI de tipo traslado con complemento carta aporte. Y de igual manera, esta obligación abarca el traslado de mercancías entre los puertos que se encuentren ubicados en litorales mexicanos, ¿vale? Y a su vez, pues también se releva esta obligación justamente a empresas que son residentes en el extranjero sin establecimiento en territorio nacional, ¿sale? Muy bien. Siguiente regla tiene que ver con los servicios de fletamento por viaje. Y aquí básicamente el arrendador sigue conservando la gestión náutica, el arrendador entendiendo que es el que facilita la nave, justamente, será responsable de la gestión del buque, pero única y exclusivamente el contrato pues abarcará trasladar mercancías de un destino a otro, ¿sale? Nada más. No lo tiene por un tiempo indeterminado, no lo tiene por 10, 15 días, sino única y exclusivamente la operación y el acto jurídico de la misma se regulará solamente por el traslado de un destino a otro. Y en este caso, pues también es necesario justamente que quien presta el servicio, en este caso el fletamento, pues emita un CFDI de tipo ingreso con complemento carta aporte por cada servicio que dé, de un punto A un punto B. ¿Sale? Y, insisto, en este CFDI tipo ingreso tendrá que incorporar el complemento carta aporte. ¿Vale? Entonces, muy bien. Pasamos entonces al último, que es el transporte marítimo en modalidad ferry, y entendamos cómo funciona justamente esta circunstancia. Este tipo de servicios son operados por navieras, justamente que van a trasladar mercancías, incluso a gente de un punto a otro, y en donde pues puede ser que se genere el traslado de mercancías y dentro de ese mismo transporte justamente retornen, ¿sale? Un ejemplo muy común se da en el Mar de Cortés, por ejemplo, en intercambio y transporte de bienes, justamente, por ejemplo, de el puerto de Mazatlán al puerto de La Paz. Justamente ahí es muy común que se den estos traslados de mercancías que van justamente de Mazatlán y después hay que retornar las mercancías, ¿sale? Entonces, pues en este caso también, en este caso el operador, la naviera, pues tiene que emitir un CFDI de tipo ingreso que acredite el transporte de dichas mercancías con complemento carta aporte, dependiendo justamente el tema de las mercancías que trasladen, el peso, las cantidades y sus características, ¿vale? Entonces, en esencia, pues digamos, en esta parte de la resolución, pues ya vemos que regula justamente el transporte marítimo, ¿vale? Adelante, Dan. Perfecto, muy bien. Bueno, pues infracciones y sanciones relacionadas con el incumplimiento
en la emisión de la carta aporte. Veíamos justamente que en la cronología a partir del 2024 ya es obligatoria la emisión de la carta aporte. Antes de ello, desde el 2021 a 2024, pues justamente hubo un periodo existieron periodos de convivencia para que los contribuyentes fueran asimilando y adaptándose justamente a esta obligación y pues obviamente también asimilando las condiciones y características de cada una de las versiones, ¿no? Entonces, hoy en 2024 sí ya es obligatorio y a partir de julio en adelante, pues sí, incorporando los requisitos de la versión 3.0, ¿sale? Ahora, en el caso de las sanciones por incumplimiento de esta obligación, la encontramos en el artículo 83 del Código Fiscal de la Federación. Y en este sentido, el artículo 83 en sus diversas fracciones van a regular pues las omisiones justamente que se den por la falta de emisión de los CFDIs. Y básicamente aquí encontramos algunos supuestos. Puede ser que no se expida el CFDI, que no se entregue justamente al beneficiario del servicio, que no se ponga a disposición de los clientes o que simple y sencillamente haya omisiones en la expedición acorde a los requisitos que estamos viendo, ¿vale? Entonces, pues evidentemente para esto se establece una sanción justamente a quien cometa estas infracciones de no llevar contabilidad, de no expedir los FDIs o de no poner a disposición de sus clientes los FDIs o de hacerlos de manera incorrecta, pues le es aplicable la fracción séptima del artículo 84, que puede ser una sanción que va desde 19,700 pesos a 112,650. Entonces, dicho esto, pues es realmente importante que los contribuyentes conozcan justamente los supuestos, conozcan eh, la oferta de servicios que hacen y si tienen la obligación de emitir este CFDI con el complemento carta aporte, ¿vale? Adelante, Esteban. Bueno, las autoridades justamente que están facultadas para la revisión de el complemento carta aporte, desde luego el Servicio de Administración Tributaria en una revisión de comprobantes fiscales, la Guardia Nacional, por supuesto, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Adicional a esto, podríamos incorporar también, en el caso de los fletes marítimos, a la Marina, la Armada de México, y bueno, pues en este caso, demás autoridades, ¿no? Pero en principio, pues encontramos justamente a estas tres, ¿vale? Adelante, Dani. Muy bien. Y finalmente, pues encontramos aquí un ejemplo de lo que es, pues, una carta aporte, ¿no? Y en este sentido, vamos a encontrar, pues, justamente los datos generales del emisor, que en este caso es el prestador del servicio, y vamos a encontrar que, pues, obviamente es necesario establecer la distancia que se va a recorrer en el caso del origen a el destino final, establecer las características de las mercancías, justamente su peso, por ejemplo, el número de unidades, si lo que determina el peso va en la unidad de medida que le corresponda, justamente cómo van empaquetadas y pues desde luego el número de piezas, ¿no? También es importante, por ejemplo, si es un servicio de autotransporte terrestre de carga, incorporar las placas del vehículo justamente en el cual se va a desarrollar el traslado, el año del modelo de adquisición del auto, desde luego la póliza de seguro, justamente los datos de la póliza y la aseguradora, el número de permiso, recordemos que este tipo de entidades requieren un permiso de transporte justamente emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y desde luego pues incorporar que es un autotransporte federal de transporte de carga general y también la licencia del operador, ¿sale? Entonces, estos son como que los requisitos indispensables justamente que van en el tema de la carta aporte y cedo la palabra también al contador Daniel Patiño para que nos hable y cierre la presentación sobre los cambios de esta versión 3.3. Perdón, de la versión 3.0. Muchas gracias, Fer. Pues sí, vamos ahora a entrar a los cambios que
son más de forma que de fondo, pero es importante conocerlos, más que nada por lo que comentaba el contador Fernando, que ya está eliminada ese periodo de transición donde como contribuyentes nos librábamos de alguna sanción y su correspondiente multa por emitir incorrectamente este complemento carta aporte o de entrada pues no emitirlo, ¿no? Como habíamos mencionado al inicio de la presentación, desafortunadamente el SAT no estableció un periodo de convivencia entre la nueva versión 3.1 y la versión anterior, que era la 3.0, pero no elevábamos a la versión 4.0 porque no existían cambios tan radicales en estas modificaciones. Básicamente, los cambios en la versión 3.1 van enfocados al tema aduanero y de comercio exterior, porque lo que busca evitar la autoridad es que precisamente se siga evadiendo impuestos en este tipo de operaciones. Uno de los primeros cambios que vemos en esta nueva versión 3.1 es que ahora se puede elegir hasta 10 regímenes aduaneros en el llenado del complemento carta aporte. Al final de cuentas, en la versión 3.0 se tenía que elegir solo uno en caso que transportáramos diferente mercancía con variedad de regímenes aduaneros, se elegía, digamos, el de mayor cantidad. Ahora ya nos permite esta nueva versión elegir hasta 10 regímenes aduaneros y es importante mencionar qué tipo de régimen aduanero existe para conocer cuál es el que nos tocaría implementar en esta carta aporte. En primera instancia está el régimen definitivo, ya sea de importación y exportación, que en esencia es cuando ingresamos o sacamos del país o ingresamos del extranjero mercancía, pero que va a permanecer aquí en territorio nacional por tiempo ilimitado. En el caso de un régimen aduanero de importación o exportación temporal, precisamente es que la mercancía o sale del país o ingresa al país, pero tiene un tiempo limitado para un fin específico. El otro régimen aduanero es el de depósito fiscal. Básicamente, el depósito fiscal es el almacenamiento de mercancías extranjeras o nacionales en un almacén de depósito general, que debe estar acreditado ante la autoridad aduanera. Otro régimen aduanero que se puede elegir es el de tránsito de mercancías, ya sea interno o internacional. El tránsito interno es trasladar las mercancías bajo un control fiscal de una aduana nacional a otra. Mientras que el tránsito internacional es cuando el traslado de mercancías se hace bajo un control fiscal de una aduana internacional a otra, pero cruza por nuestro país. Otro régimen aduanero que existe y que se puede elegir en esta versión 3.1 es el de elaboración, transformación o reparación. Esto es que ingresan mercancías extranjeras a ese recinto fiscalizado para precisamente transformarlas o repararlas, ya sea para que después se retornen al extranjero o se exporten definitivamente. Y el último régimen aduanero que se puede elegir es el de recinto fiscalizado estratégico. El recinto fiscalizado estratégico es un inmueble que se ubica dentro de la circunscripción de alguna aduana. Es propiedad de un particular, pero se habilita para precisamente la introducción de mercancías. En este tipo de régimen, las mercancías ingresan del extranjero por tiempo limitado, precisamente para ser almacenadas, custodiadas, exhibidas o incluso vendidas. El segundo cambio que vemos en esta versión 3.1 es el de fracción arancelaria. ¿Qué es esto? La fracción arancelaria en sí es una clasificación que se le da a las mercancías con fines de comercio exterior. Antes era un rubro condicional, es decir, solo aplicaba elegir esta fracción arancelaria cuando se manejaban pedimentos consolidados. Como dijimos, era la importación de varios productos, ¿no? Ahora, esta fracción arancelaria ya aparece como una condición opcional. Ya no pide una condición para su validación. En el caso de los remolques, que es el tercer cambio que mencionamos, se incorpora como un subnodo dentro del nodo de contenedor. ¿Qué significa esto? Que ahora sí nos pide llenar, en caso de usar un remolque, la placa del remolque, no del camión que está trasladando el remolque. En el cuarto inciso de los cambios podemos ver que se actualizó el catálogo de claves del material peligroso. ¿A qué me refiero con esto? Se eliminaron 3 claves y se incorporaron 64 nuevas claves para en el momento en que nosotros tengamos que llenar un complemento cataporte por trasladar precisamente mercancía catalogada como material peligroso, que vamos a ver más adelante qué tipo de mercancías nos referimos.
Uno de los cambios que también vemos es que se actualizó la especificación técnica del QR, el complemento carta aporte. Esto básicamente es que en el prefijo de identificación de complemento carta aporte se mantuvieron las tres letras C, que es CCC, que es parte del folio que lo identifica, pero se eliminó el símbolo ampersand. Ese ya no va antes del prefijo de tres Cs. Y lo también muy relevante mencionar es que ahora ya se puede presentar por separado el complemento carta aporte con precisamente su folio fiscal del CFDI de ingreso que también tiene su folio fiscal. Si bien van relacionados, ahora se puede presentar precisamente a la autoridad o incluso a los operadores del camión de manera individual el complemento carta aporte porque en ocasiones nosotros como transportistas quizá no deseamos que nuestros operadores conozcan cuánto estoy cobrando por el viaje, ¿no? Por el traslado. O que la autoridad también tenga conocimiento de cuánto estoy cobrando por ese servicio. En el tema del peso bruto vehicular se actualizó la norma que se menciona para precisamente colocar ese dato. Ahora es la norma de Secretaría de Comunicaciones y Transportes 012-2017. Recordemos que el peso bruto vehicular es poner el dato tanto del peso del camión como del peso de la carga que está llevando el camión. En sector COFEPRIS, otro de los cambios es que se pone un catálogo de claves para ese tipo de productos, pero todavía no tienen vigencia. Es decir, aún no podemos nosotros como contribuyentes utilizar esas claves porque falta que la autoridad coloque el inicio de vigencia en sector COFEPRIS para esas claves. Y finalmente, también uno de los cambios es al registrar mercancías relacionadas con actividades económicas productivas que se desarrollen en el Istmo de Tehuantepec. Recordemos que el 5 de junio de 2023, en Diario Oficial de la Federación, se publicó un decreto por el cual se fomenta la inversión de los contribuyentes que realicen actividades económicas productivas al interior de los polos de desarrollo para el bienestar en el Istmo de Tehuantepec. Básicamente, ese istmo de Tehuantepec abarca 46 municipios de Oaxaca y 33 de Veracruz, en total 79. Y es un programa de desarrollo regional que se enfoca en el impulso precisamente económico del sureste de México para poder integrar estas actividades a las de otras áreas territoriales en el país y poder equilibrar también las economías y los niveles de bienestar entre un área y otra. Es decir, generar condiciones para que el istmo de Tehuantepec pueda tener un crecimiento social y económico. Muy importante que si nosotros vamos a llenar datos de esta sección del registro de istmo, tenemos que conocer que el traslado tiene que ir de un polo a otro dentro de ese istmo de Tehuantepec. No podemos abarcar áreas fuera de ese territorio. Y además, como contribuyentes, nosotros tenemos que estar registrados en una lista de contribuyentes instalados en esa zona. Precisamente tener una constancia donde venga nuestro registro y que realizamos en esa zona las actividades económicas productivas en mención, que van desde la electrónica, la eléctrica, la farmacéutica, la automotriz, la agroindustria, dispositivos médicos y tecnología de la información. Aquí veíamos, como bien mencionábamos, esto forma parte del catálogo de claves que podemos encontrar en la página del SAT para ubicar bien cuando vamos a usar un régimen aduanero qué clave le corresponde. Vienen los que mencionamos hace unos momentos y precisamente la fecha de inicio de vigencia de estas claves, que para todos es 17 de julio del 24, un mes después de que se publicó en la página del SAT, que fue 17 de junio del 24. Aquí vemos lo que mencionábamos de la zona de los polos del Istmo de Tehuantepec, donde dependiendo el municipio donde nos alojemos, toca elegir la clave correspondiente. Y abajo también vemos el sector COFEPRIS, que son precisamente los productos que tienen un registro de COFEPRIS, una clasificación. Eh, pero lo malo aquí es de que no se ha incorporado el inicio de vigencia, como vemos más arriba, que sí pasó con el polo de Istmo, dice por definir. Entonces no podemos todavía nosotros utilizar esas claves si vamos a trasladar, como bien dice ahí, sustancias tóxicas, medicamentos psicotrópicos, estupefacientes, plaguicidas, fertilizantes o precursores y químicos de uso dual.
Aquí vemos también que en la página del SAT tenemos a disposición de todos nosotros como contribuyentes los catálogos de claves que mencionábamos para poder nosotros ubicar bien en cada rubro de llenado de ese complemento cartaporte qué clave es la correspondiente a nuestros productos, nuestros camiones. También viene un instructivo de llenado por cada vía de traslado, ya sea marítimo, aéreo, autotransporte o ferroviario. La verdad son bastante ilustrativos. Y una sección de preguntas y respuestas frecuentes donde podemos encontrar quizá las dudas más generales que llegamos a tener. Ahí viene también su respuesta. Y aquí vemos como un ejemplo práctico ya de esta nueva versión 3.1, cómo se ven, digamos, en nuestro programa de facturación estos nuevos cambios. Aquí podemos ver precisamente que viene el identificador de complemento carta aporte, que es precisamente el folio en donde se va a eliminar el símbolo ampersand al inicio del prefijo de las tres Cs. Viene poner la distancia recorrida, pero muy importante, también viene elegir si vamos a hacer transporte internacional, porque en caso de elegirlo, nos abre todo el campo que mencionamos del régimen aduanero y de fracciones arancelarias. Y también aquí podemos elegir si vamos a usar, ¿no? Si vamos a desarrollar una operación que se ubique dentro del registro del Istmo de Tehuantepec. Aquí vimos precisamente que si abrimos el tema de transporte internacional, ya nos muestra elegir el régimen aduanero que vamos a utilizar. Aquí lo que mencionábamos del remolque, que ya viene como un subnodo, donde hay que poner qué tipo de remolque es y la placa de ese remolque. Aquí podemos ver precisamente si es material peligroso, el elegir qué tipo de clave es de ese material peligroso, ¿no? También abajo vemos si hay fracción arancelaria, podemos ponerla. Y muy importante, también arriba se menciona lo que es la logística inversa, recolección y devolución. Este inciso solo aplica precisamente en autotransporte. Y en esencia es cuando con la misma carta aporte vamos a hacer, nosotros ya sabemos que va a existir una devolución de mercancía, que mandamos, digamos, a un destino mercancía y que es probable que nos regresen, si no la misma cantidad de mercancía, alguna cantidad menor al destino origen, al punto de origen, digamos. Entonces, en ese caso sí podemos usar la misma carta aporte, pero tenemos que elegir precisamente este inciso de logística inversa. Aquí vemos si vamos a elegir sector COFEPRIS, que en su momento, cuando tenga fecha de inicio de vigencia las claves, se va a poder utilizar. Es el rubro en donde lo podemos poner. Y este es un ejemplo de cómo se ve la nueva versión 3.1, donde podemos observar el detalle del Istmo de Tehuantepec. Si le elegimos que sí, viene el polo de origen y el polo destino. También abajo vemos el tema del régimen aduanero, donde aquí en este ejemplo pues elegimos varios: definitivo, temporal, tránsito, puesto fiscal y recinto fiscalizado estratégico. Y abajo, además de los rubros que ya mencionó el contador Fernando, vemos también en el caso de material peligroso las claves que elegimos, ¿no? Entonces, aquí no pusimos la opción de logística inversa, ni tampoco viene ninguna clave de sector COFEPRIS. Es muy importante estar al pendiente de cuando ya inicie la vigencia de esas claves de sector COFEPRIS para poder nosotros ya incorporar esas claves en el llenado de nuestra carta aporte. Muy importante, como también mencionaba previamente el contador Fernando, el complemento carta aporte sí o sí se debe utilizar en operaciones de comercio exterior, en hidrocarburos y en medicamentos. Ahí no hay ningún margen de exención que por el tramo federal, que por el tipo de camión, no. Ahí siempre se tiene que emitir un complemento carta aporte que acompañe al CFDI. Y también, como bien mencionaba el contador Fernando, si hay un tema de traslado de embalajes o de racks, maniobras de carga y transbordo en zonas de aduanas, aeropuertos, terminales ferroviarias o puertos marítimos, ahí no aplica el complemento carta aporte. También importante mencionar que yo puedo emitir como transportista para un mismo cliente en el mismo camión de transporte un solo complemento carta aporte, aunque tenga varios destinos. Si yo le voy a hacer varias entregas al mismo cliente en un solo camión, es válido que yo emita solo una carta aporte, pero obviamente detallando cada punto de destino de manera separada. Y cuando llega a pasar que a lo mejor yo entrego mercancía a mi cliente
y hay una variación en la tarifa, porque a lo mejor me pide un descuento porque parte de la mercancía llegó dañada, ahí en ese caso, al CFDI de ingreso que acompaña el complemento carta aporte, le puedo generar yo una nota de crédito para precisamente ahí reflejar ese descuento y no tener que cancelar el CFDI de ingreso original con su correspondiente cancelación del complemento carta aporte. Y por último, también mencionar que si llega a pasar que el camión donde yo estoy haciendo los traslados se descompone a mitad de camino, o si el operador por una cuestión de salud ya no puede continuar con el viaje, sí es necesario que se emita un nuevo complemento carta aporte, porque los datos del camión y del operador son fundamentales para el llenado de ese documento. Pues muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado y entramos con la licenciada Irma Flores para la sección de preguntas. Muchísimas gracias, contador Daniel, contador Fernando. La verdad es que muy enriquecedora la exposición, excelente explicación de todo, creo que fue muy a detalle. Y bueno, tenemos varias preguntas aquí en el chat que nos encantaría nos pudieran ayudar a responder, obviamente, a todo nuestro auditorio. Tenemos varias, algunas como que un poco se repiten, pero vamos contestándolas si son tan amables. Tenemos a Orlando Solís. ¿Quiénes están sujetos a emitir la carta aporte? Correcto. Como vimos, puede ser dos aristas. Una, si yo soy transportista y genero ingresos por traslado de mercancías de un cliente. Y dos, si yo soy poseedor de algún bien y tengo que trasladarlo de una bodega mía a otra. En el caso del traslado, pues voy a emitir el complemento carta aporte con un CFDI de traslado y el valor va a ser cero, no va a tener efectos fiscales, ¿no? En el caso de un transportista, sí debe de emitir siempre su CFDI de ingreso y el complemento carta aporte lo va a acompañar. ¿En qué condicionantes, mencionaba el contador Fernando, puedo tener la exención de no generar ese complemento carta aporte? Cuando, por ejemplo, solo hago traslados locales, es decir, en la misma comunidad o colonia en donde yo estoy, es un tramo local, y no paso de un estado, de una entidad federativa a otra, no agarro ningún tramo de cartera federal. En ese momento yo puedo hacer mi CFDI de ingreso o el traslado de bienes o mercancías de mi cliente, pero no lo acompaño con un complemento carta aporte. En el caso que yo transite por menos de 30 kilómetros de tramo federal en carretera y además maneje un camión menor al tipo C2, también puedo tener esa exención de no generar un complemento carta aporte. Porque al final de cuentas tengo un camión más pequeño que el C2 y no rebaso ese rango de 30 kilómetros de carretera federal desde mi punto de origen a punto de destino. Eh, por poner un ejemplo, si yo soy un camión de mudanzas, también mientras hago mudanzas en un tramo local, estoy exento de emitir ese complemento carta aporte, aunque esté trasladando muebles de otra persona. O si soy chofer de plataforma y me contratan nada más para llevar una caja de documentos aquí en Ciudad de México, también estoy exento de ese complemento carta aporte. Muchas gracias, contador. Tenemos otra pregunta también de Orlando Solís. ¿Cuándo están sujetos a emitir? Es decir, ¿solo transportes en carreteras o también en vías locales? No, en vías No, locales, así como mencionábamos, no, nada más cuando agarramos tramo federal, siempre y cuando rebasemos esos 30 kilómetros de rango de distancia. Muy bien, muchas gracias. También tenemos a otra persona al auditorio, Isidro Palma. Siguiente pregunta. Las empresas intermediarias prestadoras de servicio de logística, ¿qué tipo de CFDI deben de emitir? bueno, pues justamente como lo mencionamos, ellos por el servicio que ampara su actividad económica, su oferta de valor, pues justamente tienen que emitir un CFDI de tipo ingreso y en este caso por las características de la transportación de sus mercancías, pues tendrán que incorporar de manera general el complemento de carta aporte, ¿no? Mencionaba ya el contador Daniel estos casos de excepción en donde única y exclusivamente podrían emitir el CFDI de tipo ingreso sin el complemento carta aporte que es pues transitar por una jurisdicción local y en este caso si el medio de transporte pues es un vehículo
menor al tipo C2, ¿no? Establecido por la norma oficial mexicana que comentamos hace un momento. Muchas gracias. Lisette Guizar, en el complemento carta aporte para materiales de importación, te pide clasificar si es materia prima, producto terminado, semi-terminado, etcétera. Consulta en alguna parte podemos, perdón, será consulta, en alguna parte podemos conocer la definición de cada una de esas clasificaciones. Me daría la tarea de investigar si hay como un fundamento legal para esa clasificación, pero yo consideraría que materia prima precisamente es el insumo que yo recibo para su posterior transformación. Material, digamos, en transformaciones cuando ya está en proceso de, y producto terminado es cuando ya tengo una mercancía disponible para la venta, ¿no? Excelente, muchas gracias. Carlos Íñiguez, si el operador de la empresa lleva un producto de la empresa a una paquetería, 60 kilómetros, para que la paquetería se encargue del envío de este producto a su destino final, 1,200 kilómetros, ¿se debe realizar carta aporte de la empresa a la paquetería del operador propio de la empresa y o también de la paquetería a su destino final? Muy bien, Irma. Esa es una gran pregunta y yo creo que aquí tenemos que identificar muy bien. Es una pregunta extensa, pero vamos a tratar de seccionarla. En este caso, bueno, si la empresa va a transportar con sus propios medios estas mercancías al lugar justamente en donde se ubica la paquetería, en principio él tiene que emitir un CFDI de tipo traslado porque son sus propias mercancías y en este caso, o si tomamos el ejemplo, no sería por jurisdicción federal, entonces única y exclusivamente con el CFDI de traslado, pues podría justamente amparar el control de sus mercancías. Una vez que se llega justamente a la paquetería y dado el kilometraje justamente que en este caso se menciona, pues la paquetería sí está obligada a emitir su CFDI de tipo ingreso con el complemento carta aporte, ¿vale? Entonces, ahí lo que va a tener él es emitir su CFDI de traslado única y exclusivamente y en el caso de la paquetería recibirá su factura por la contraprestación que le cueste trasladar las mercancías del destino al lugar a donde se requiere con el complemento carta aporte por parte de la empresa de paquetería. Muy bien, muchas gracias. También otra pregunta de Carlos Íñiguez. Si realizo un envío con un operador propio de la empresa, el cual, si pasa por carretera federal, pero es menos de 30 kilómetros, ¿se debe realizar carta aporte? No, siempre y cuando su camión sea menor al C2, porque si maneja un camión mayor a C2, independientemente que recorra menos de 30 kilómetros de carretera federal, sí tendrá que llevar una carta aporte. Muchas gracias. Orlando Solís, siguiente pregunta. Si un empleado, vendedor, lleva producto al cliente asumiendo sea más de 30 kilómetros y pase por carreteras federales, ¿se debe realizar carta aporte? Tomando en cuenta que la unidad no es unidad de carga, mas sin embargo sí forma parte de los activos de la empresa. Bueno, aquí muy importante, justamente en este caso, si es el empleado justamente que por cuenta y orden de la empresa está vendiendo esa mercancía en su carácter de empleado y también la está trasladando, desde mi punto de vista, y si va a transitar por jurisdicción federal, lo que tiene que hacer es, hasta el momento, digamos, que no entregue la mercancía, la responsabilidad de la misma es por la empresa que vende. En este sentido, se considera que forma parte de sus activos, por tanto debe emitir un CFDI de tipo traslado y si va a transitar por jurisdicción federal, tiene que incorporar el complemento carta aporte. ¿Vale? Muchas gracias. Juan Fe comenta, en caso de transporte propio con mi mercancía dentro de la Ciudad de México, ¿no es necesario la carta aporte? No, porque no agarramos, digamos, ningún tramo federal, simplemente un traslado local. Excelente. Siguiente y última pregunta. Naum Tecnoalimentos. Duda, ¿se podrá consultar posteriormente este material didáctico en alguna plataforma, ejemplo YouTube, etcétera? Sí, con mucho gusto vamos a poder compartir esta presentación. Si nos pueden, por favor, escribir también si tienen alguna duda posterior que no tengan, como ahorita en este momento clara, etcétera.
pueden escribirle a los contadores, ya tienen sus correos aquí en pantalla, justamente, para que puedan hacerlo en forma directa y puedan tener aclaración de sus dudas. Sin embargo, también esta grabación se va a compartir, justamente todo el Zoom, para que la tengan con mucho gusto. Tardamos aproximadamente 48 a 72 horas en tener la lista, y con mucho gusto también nos las pueden solicitar, si son tan amables, al siguiente correo: contacto@acesnec.com.mx. Lo repito con mucho gusto y lo voy a poner en el chat: es contacto@acesnec.com.mx. Ahí nos pueden pedir la grabación o la presentación que amablemente nos acaban de impartir los contadores. Y bueno, con esto pues damos por terminada la conferencia. Agradecemos muchísimo a toda la audiencia, a todos los miembros Coparmex, a todos los invitados especiales también de Grupo Asesores en Negocios, al contador Daniel, al contador Fernando. Excelente ponencia, muchísimas gracias a todos. Y bueno, siempre estaremos pendientes de actualizarlos y mantenernos con estos temas que obviamente vienen siendo reformas, actualizaciones, para que puedan cumplir todas las empresas con cabal puntualidad ante la autoridad. Muchísimas gracias a todos. Jerry, no sé si quieras comentar algunas palabras. Una disculpa, aquí tengo un mensaje de alguien que dice: Rubén García, Angélica hizo una pregunta que no se leyó. Vamos a la pregunta, lo acabo de ver. Si, por ejemplo, en el operador, en el traslado, se ve obligado a cambiar su ruta y recorrer una mayor distancia, ¿tenemos que cambiar la carta aporte para modificar la distancia recorrida? La respuesta es sí, Irma, porque como lo mencionamos, digamos, el destino de origen y el destino final de las mercancías es pues información trascendental que debe estar vertida en la carta aporte. Entonces la respuesta sería sí. Excelente, muy bien. Bueno, pues con esto creo que sí ya terminamos con la última pregunta, ya no hay más. Y bueno, estamos a sus órdenes. Adelante. Gracias. Me gustaría, antes de concluir, agradecer su liderazgo. Hemos tenido 108 asistentes en este evento. Hay un gran interés. Agradecer también y reconocer el dominio de los temas del licenciado Fernando Juárez Flores y el licenciado Daniel Antonio Patiño y su liderazgo. Muchas gracias. Ustedes son quienes hacen grandes a Coparmex. Muchas gracias a ustedes también por el espacio, por el tiempo. Gracias a Fernando por su colaboración y a Irma por su apoyo en la gestión de esta presentación. Bueno, Muchas pues gracias. Gracias, Jerry, gracias, Irma, por sus generosas palabras. Nos encontramos a sus órdenes y bueno, pues espero que haya sido de su agrado esta presentación. muy amables y excelente día a todos. Gracias. Gracias, igualmente, buen día. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.